Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del seminario de reloj y fenómenos de transporte que tenemos, que celebramos todos los viernes en punto del mediodía. En esta ocasión va a presentar el tema de su tesis el pasante Chirino Bonilla David Ricardo, cuyo director de tesis es el doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Les agradezco su presencia y le voy a pedir al doctor Edson que haga la presentación. Sean bienvenidos y pues comenzamos. Adelante, doctor Edson. Sí, buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Primero que nada, quiero agradecer a todos mis compañeros permitirme presentar este trabajo con uno de mis mejores estudiantes, que es Chirino Bonilla David Ricardo. Él fue mi estudiante en transferencia en masa en LTP de octavo y de noveno, y ahorita está ya como pasante, ya próximo a presentar su examen. Este es su primer seminario y le va a servir para poner en énfasis todo lo que ha aprendido en este grupo. Entonces, sin más preámbulos, estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, en la carrera de Ingeniería Química. El título de este trabajo versa en el modelamiento reológico de fluidos, de flujo pulsátil de sangre de ratas Winstar, que son utilizadas para, pues, todo lo que son de pruebas para vacunas, para todo ese tipo de análisis bioquímicos, todo eso y lo va a modelar con una ecuación constitutiva que acopla un solvente y un polímero, el modelo de Jeffrey multimodal. Entonces queremos ver el efecto que tienen los tiempos de relajación sobre este tipo de sistemas, y pues es lo que nos va a presentar su compañero a profundidad en este seminario. Entonces quiero agradecer también a los coasesores, al doctor Fausto Calderas García y al doctorante, espero, maestro en Ciencias en Ingeniería, Luis Antonio Ramírez Torres, próximo profesor de aquí de la FES. Y yo quisiera darle las gracias a David por su gentileza de presentar el seminario. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Adelante, Ricardo, estamos estamos gustosos de escucharte. Gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias a todos los compañeros que nos acompañan en esta ocasión. Como bien decía el doctor Edson, en esta ocasión voy a presentar los avances de mi proyecto de tesis, que es el modelamiento reológico del flujo pulsátil de sangre de ratas Wistar con el modelo de Jeffrey. Entonces, para hacer esto, esta presentación va a estar distribuida de la siguiente manera. Primero voy a dar una breve introducción donde abordaré algunos conceptos importantes que iré mencionando a lo largo de la presentación, seguido de la motivación o el por qué estudiar este tipo de temas, qué aplicaciones tiene y dónde los podemos encontrar, seguido de los antecedentes de este trabajo, que son trabajos, investigaciones que ya se realizaron que versan sobre temas similares, y seguido por la hipótesis y el objetivo para este trabajo, mi trabajo de tesis. Posteriormente a ello, ya entraremos en tema, que es el marco teórico, donde se abordan los conceptos que fundamentan esta investigación o este trabajo, seguido del modelado matemático, donde daré una descripción sobre los cálculos que se hicieron para modelar los sistemas de estudio y con los cuales en la siguiente sección se realizaron simulaciones computacionales en el software de matemática de Wolfram. Y finalmente, pues presentaré las conclusiones hasta el momento de este trabajo, el trabajo futuro que se pueda abordar sobre esta misma rama y las referencias en caso de que alguien pues quisiera andar un poco más en la información que se recopila en esta presentación, ¿vale? Una vez dicho esto, pues doy comienzo con la introducción. Y me gustaría empezar con definir qué es la reología, ¿no? La reología es la rama de la ciencia que estudia el flujo y la deformación. Entonces, esta rama abarca desde lo que son los fluidos. Una definición de fluido es aquel que al aplicarse un esfuerzo se deforma continua e irreversiblemente, mientras que un sólido pues no es así, ¿no? Un sólido mantiene su forma ante ciertos esfuerzos aplicados. Tal vez algunos se pregunten qué tiene que ver una montaña, ¿no? en la reología, y pues resulta que para la reología introdujo lo que se conoce como el número de Débora, que este número es el cociente entre un tiempo de relajación del material y un tiempo de observación. De esta manera se limita la diferencia entre un sólido y un fluido, dado que todo dependerá de los tiempos. Entonces, en este sentido, incluso las montañas pueden ser un fluido si tuviéramos el tiempo adecuado
de observación para verlo, ¿no? Cómo se va deformando y desplazando con el tiempo. Sabemos que esto, bueno, en la vida humana no es posible, pero ese es el concepto que abarca este número, que es muy importante y que vamos a abordar más adelante. Entonces, a continuación, vemos algunas definiciones. En los fluidos podemos encontrar dos divisiones principales o dos categorías principales en las que se agrupan. El primero son los fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante. Eso quiere decir que no importa cuál sea la rapidez de deformación o el esfuerzo que se aplique sobre el material, la viscosidad siempre va a ser la misma. Por otro lado, tenemos lo que son los fluidos no newtonianos. En este caso, la viscosidad no es una constante, sino que depende de factores como la rapidez de deformación. Otra definición importante son las obstrucciones periféricas. Las obstrucciones periféricas son causadas por el depósito de materiales en las paredes del medio en el que fluyen y que van engrosando pues la capa de este medio, reduciendo el área de flujo. Y por otro lado tenemos también las obstrucciones centrales. En el caso de las obstrucciones centrales, bueno, pues hay muchas formas en las que se pueden originar. Una de ellas es que precisamente estas obstrucciones periféricas pues se engrosen demasiado hacia el centro del medio que lo estén conteniendo, o que se desprendan, o que se formen directamente en el flujo, o incluso en algunos casos pues que se introduzca algún objeto en el sistema, ¿no? Después tenemos lo que es la permeabilidad. La permeabilidad es una propiedad intrínseca del fluido que nos indica qué tan fácil el fluido atraviesa cierta geometría o cierto medio que lo contiene. Lo podemos dividir también en dos categorías. La primera es la permeabilidad normal, que depende de las propiedades del fluido y de la geometría del medio que lo está conteniendo, y la permeabilidad real o de Darcy, en la que no solamente dependen las propiedades del fluido y la geometría, sino también la frecuencia de flujo que tiene el sistema. Abordando precisamente esta parte de la frecuencia de flujo, tenemos lo que es el flujo pulsátil, el cual es un flujo que está asociado, a un gradiente de presión pulsátil, o sea que no es una presión constante en el sistema, sino que va variando en el tiempo. Otro concepto importante a abordar es la función de transferencia. Las funciones de transferencia sirven para modelar sistemas dinámicos, ya que nos permiten relacionar la variable de entrada, la cual es una variable que nosotros podemos manipular, y la respuesta del sistema o la salida, que es cómo responde o qué sucede si nosotros modificamos algo en la entrada. Se suele representar con un diagrama de bloques, como el que se muestra en la presentación, y matemáticamente se expresa como el cociente entre la respuesta o la salida del sistema y la entrada al mismo. ¿Sí? Bueno, como les comentaba, pues todo esto, ¿en dónde se aplica o para qué nos sirve, no? Pues esto resulta que lo podemos encontrar en muchos campos de la ingeniería y de las ciencias, como por ejemplo en el sector energético, en la recuperación terciaria de petróleo, en el campo de los materiales, tanto materiales como biomateriales, como son la extrusión de polímeros y las superfibras naturales, algunas aplicaciones farmacológicas como la liberación de fármacos, y por supuesto las aplicaciones biológicas, como son las células ciliadas en el oído, y la aplicación en fluidos biológicos como lo es la sangre humana. Esto solo por mencionar algunos de los campos o ramas donde se puede aplicar este tipo de conocimientos y estudios. Muy bien, como antecedentes este trabajo tenemos 7 artículos, 6 de los cuales versan sobre los conceptos que acabamos de abordar, que fueron la permeabilidad dinámica, el gradiente de presión pulsátil, que se modelan matemáticamente mediante las series de Fourier y que utilizan sangre humana como fluido de aplicación biológica. El primero de ellos es el modelo simple para la permeabilidad dinámica, donde se aborda el modelo de Maxwell en una geometría cilíndrica, ¿no? Donde se utiliza la sangre humana como un fluido maxwelliano para modelar la permeabilidad dinámica. Después, el siguiente artículo versa igual sobre oclusiones centrales y periféricas en los sistemas de estudio. En este artículo, los autores tratan o postulan una ecuación con la que se puede recuperar parcialmente el flujo en el sistema de flujo sin retirar las obstrucciones que están presentes.
El siguiente artículo también aborda lo que son las geometrías rectangulares como microcanales y geometrías cilíndricas como tubos por los que va fluyendo el fluido. Y en el último artículo una explicación para la frecuencia cardíaca en mamíferos. Bueno, pues en este estudio se encontró que la frecuencia cardíaca en mamíferos pues precisamente se encuentra en una frecuencia óptima, que optimiza más bien, donde se encuentra una mayor respuesta al flujo en el sistema circulatorio. Después tenemos el siguiente artículo de Flores Jerónimo y Alastrui, que aborda también nuevamente lo que son las oclusiones centrales y oclusiones periféricas en una red de tubos arteriales. Bueno, una red arterial modelada como tubos. Y la resonancia de fluidos newtonianos en microtubos que son inducidos principalmente por la geometría. Y el antecedente directo a este trabajo pues es el artículo que publicaron nuestros anfitriones, donde estudian el comportamiento de la sangre de rata Wistar, que tiene diferentes niveles de colesterol, bajo, medio y alto, y lo hacen utilizando un modelo multimodal de Maxwell, el modelo de Bautista-Manero-Puig y la ley de potencia. ¿Sí? Entonces, estos son los antecedentes que yo tomé para mi trabajo de tesis, ya que están relacionados con el mismo tema que estoy abordando. La hipótesis y los objetivos. Bueno, para esta hipótesis, para este trabajo se planteó la hipótesis de que si el gradiente de presión pulsátil afecta el flujo volumétrico, entonces puede ser cuantificado a través de una función de transferencia compleja en el espacio de Fourier y que dependerá de las propiedades materiales a través de los grupos adimensionales. Para debatir esta hipótesis, bueno, los objetivos planteados, el objetivo general es estudiar la respuesta dinámica del flujo volumétrico ante un gradiente de presión pulsátil mediante la función de transferencia para dos sistemas de estudios, el primero de los cuales son oclusiones periféricas y oclusiones centrales. Como objetivos particulares, tenemos pues primero obtener la función de transferencia que describa el sistema que estamos modelando, aplicando el formalismo de Fourier, proponer un conjunto de variables adimensionales que nos permitan escalar las ecuaciones y obtener así los grupos adimensionales que describan la dinámica o los mecanismos físicos del sistema de estudio. Una vez obtenidos estos grupos adimensionales, pues realizar las simulaciones computacionales en el lenguaje de Wolfram, analizando la respuesta de la función de transferencia obtenida en función de la frecuencia, y también analizar el efecto de la geometría. ¿Qué efecto tiene la geometría en la función de transferencia? Y finalmente, pues aplicar todos estos conceptos en un sistema biológico, que en este caso son la sangre de ratas Wistar. Y entrando un poquito más a fondo en lo que es el marco teórico, dentro de los fluidos no newtonianos tenemos una rama también de los fluidos no newtonianos que se conoce como fluidos viscoelásticos. Este tipo de fluidos son un punto medio o una mezcla entre un sólido y un fluido, y precisamente pues acoplan la parte elástica del sólido y la parte viscosa del fluido. Para modelarlo, el modelo más simple que existe de los fluidos viscoelásticos es el modelo de Maxwell, que se suele representar mecánicamente como se muestra en pantalla, el cual consta de precisamente un elemento elástico ilustrado como un resorte y un elemento viscoso que se suele representar como un émbolo. Este modelo se basa en el hecho de que al aplicar un esfuerzo en el sistema, pues el esfuerzo es el mismo tanto en la parte elástica como en la parte viscosa. Sin embargo, la deformación total va a ser la suma de las deformaciones tanto viscosa como elástica. ¿Sí? La ecuación constitutiva pues es precisamente la suma de estas dos partes. Y aquí encontramos un parámetro importante, ya que el modelo de Maxwell plantea que si la deformación es constante, el esfuerzo decaerá con el tiempo. Esto quiere decir que se relaja. Este tiempo de relajación pues está representado con lambda sub 0 y está definido como el cociente entre la viscosidad del sistema y el módulo elástico de la parte del sólido.
¿Cuál es el inconveniente con este problema, con este modelo, perdón? Si bien es el modelo más simple, está limitado a bajas deformaciones, por lo que se pueden hacer una serie de arreglos con estos mecanismos o representaciones mecánicas que se acaban de hacer para modelar sistemas más complejos. Uno de ellos es el modelo de Jeffreys, el cual acopla un elemento de Maxwell con con la incorporación de una viscosidad que se puede asociar a un solvente. Este modelo se puede interpretar como la contribución de un polímero en un solvente, con un solvente, y en este modelo encontramos lo que es un tiempo de relajación. Este modelo contiene 3 parámetros materiales. Contiene lo que es la viscosidad del polímero, la viscosidad del solvente y el tiempo de retardo, el cual está definido como el producto entre el tiempo de relajación del modelo de Maxwell por la razón de viscosidades entre la viscosidad del fluido, perdón, la viscosidad del polímero y la viscosidad del solvente. Este modelo nos sirve para representar o para, para representar sistemas más reales, como lo pueden ser precisamente el estudio de la sangre en humanos o en este caso en ratas. Abordando un poquito más sobre la sangre humana es un fluido de una rheología bastante compleja. Esto se debe principalmente a que es una suspensión que está formada por elementos celulares que se conocen como una fase dispersa, conformada por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en un medio líquido, que en este caso es el plasma. Si bien este fluido tiene una rheología bastante compleja, puede ser modelado como un fluido viscoelástico, ¿sí? La parte polimérica puede ser asociada a los elementos celulares que la conforman, y la parte del solvente pues puede ser asociada al elemento líquido o el plasma, el cual suele ser newtoniano en individuos sanos. Y tenemos que la composición en volumen sanguíneo de la sangre entera en un individuo sano consta de alrededor de un 40 y 45% de células rojas o de glóbulos rojos. Este porcentaje se le conoce como hematocrito. Las plaquetas y los glóbulos blancos representan entre el 1 y el 4% y el plasma alrededor del 55%. Esto, como acabo de mencionar, es en individuos sanos. Puede cambiar y puede afectar la rheología del sistema en caso de algunas patologías, como son la cirrosis, la anemia o en el caso del colesterol. Esto se debe debido, bueno, hay una teoría que postula que las macromoléculas como el colesterol promueven la agregación transitoria de eritrocitos. Esto acrecenta el comportamiento viscoelástico de la sangre, y también se ha encontrado experimentalmente que la diferencia de viscosidad entre la sangre que tiene niveles normales de colesterol y las que lo tienen aumentada es del orden de 10 veces, por lo cual resulta importante abordar o tomar en cuenta las contribuciones del solvente o las contribuciones del plasma en el modelado del flujo de la sangre. Ahora, ¿qué relación tiene la sangre humana con la sangre o con los roedores? Bueno, pues precisamente, y aunque es un poquito difícil de creer, genéticamente los roedores, las ratas específicamente, y los humanos son similares, tienen un metabolismo similar y su cadena de ADN es muy similar, por lo cual las ratas son muy consideradas y muy utilizadas en investigaciones biomédicas y toxicológicas, ya que sirven como un organismo modelo para simular algunas de las funciones de los humanos. Una vez abordado este tema, pues pasamos al modelado matemático, comenzando con un análisis de proceso. Como comentaba, en este caso vamos a utilizar dos geometrías, la cual es primero un capilar de radio R2 y de longitud L, a través del cual fluye el fluido, y la otra es una corona circular modelada como dos círculos concéntricos de radio interno R1 y de radio externo R2, con una longitud L. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos geometrías cilíndricas, pues los cálculos estarán realizados en coordenadas cilíndricas dadas por los ejes R, θ y Z, y existe una simetría angular en el ángulo polar θ que abarca desde 0 a 2π. En cuanto a las propiedades del fluido, en este caso vamos a abordar sangre de ratas Wistar, por lo que podemos asumir que es un fluido incompresible. Quiere decir que la densidad no depende de la posición ni del tiempo. A su vez es un fluido no newtoniano, por lo cual la viscosidad o la respuesta va a estar en función de la rapidez de deformación.
Y en las propiedades del sistema, pues consideremos que no es un sistema estacionario. El gradiente de presión es un gradiente transitorio, lo cual no es constante. Los mecanismos gravitacionales se desprecian y consideramos que el flujo es unidireccional, es decir, que solamente fluye en la dirección del eje axial Z. Las ecuaciones teóricas para modelar estos dos sistemas son la ecuación de movimiento, la ecuación de continuidad. Como ecuación rho-lógica tenemos la ecuación de Jeffreys o del modelo de Jeffrey en el dominio de la frecuencia, la ecuación de Navier-Stokes modificada. En este caso, como vamos a usar el modelo de Jeffrey, definimos una función fluidez como el inverso del operador o de la función viscosidad de Jeffrey. Y definimos un parámetro alfa como el cociente entre la densidad del fluido y la viscosidad de Jeffrey. Esto nos resulta también puede expresarse como el producto entre la densidad y la función fluidez. Como establecimos que es un flujo unidireccional, pues tomamos únicamente la componente en Z de la ecuación de Navier-Stokes y definimos un parámetro beta como el producto entre el parámetro alfa y una longitud característica R2 para ambos sistemas. Con estas ecuaciones podemos obtener el perfil general de velocidades iniciando con el flujo en un capilar, en el sistema capilar, el cual está dado por el producto de una constante 1 por una función de Bessel J0 de orden 0 de primera especie y la suma de una constante 2 por una función de Bessel de orden 1, de orden 0, perdón, de segunda especie. Esta solución se propuso como la suma de una solución general y una solución particular, por lo cual para encontrar el valor de las constantes, pues se establecen las siguientes condiciones de frontera. La primera es que cuando el radio vale 0, la velocidad debe de ser máxima, sin embargo, debe estar limitada a una cantidad finita para que tenga sentido físico el sistema de estudio. La segunda es que cuando la velocidad, disculpen, el valor del radio sea muy cercano al radio externo, pues el flujo, no existe velocidad en el sistema, dada la condición de no deslizamiento en las paredes. Y con ello encontramos el valor de las constantes. El valor de la constante C1 es 1 entre la función de Bessel de primera especie, del producto de alfa por R, por la longitud característica, y esto por el producto de la función fluidez sobre el parámetro alfa con un gradiente de presión en la dirección Z. Como comentaba, en la primera condición, bueno, pues el flujo debe ser finito, la velocidad debe ser finita, por lo que la constante C2 pues tiene un valor de 0. Una vez encontrado el perfil de velocidades, el perfil particular, se procede a encontrar el flujo volumétrico como la doble integral de superficie del sistema. Entonces, en este caso, el flujo volumétrico está dividido o seccionado en 3 componentes principales, el cual es primero el gradiente de presión, que es la fuerza motriz que deforma el fluido continua y reversiblemente. Después la parte geométrica y lo que denominamos la función de transferencia, la cual en este caso está definida como se aparece abajo. Es importante notar aquí que la función de transferencia y el perfil de velocidades están dados mediante funciones de Bessel. Las funciones de Bessel son funciones oscilatorias y pueden inducir efectos resonantes en el sistema. Una vez encontrada la primera función de transferencia que describe el flujo en el capilar, procedemos a abordar el flujo a través de una corona circular. Las condiciones de proceso son las mismas, por lo tanto el perfil general de velocidad se expresa de la siguiente manera, de la misma manera que en el capilar, y para abordar o encontrar el valor de las constantes C1 y C2, se proponen las siguientes condiciones de frontera. En este caso, como tenemos 2 cilindros, la condición es de que cuando el radio es igual al radio externo, pues la velocidad en Z va a ser igual a 0, y cuando es igual al radio interno, de igual modo va a ser igual a 0 por la condición de no deslizamiento. De este modo encontramos el valor de las constantes C1, la cual queda en función de otra constante que denominamos C3,
que de igual modo consiste en un cociente de funciones de Bessel. La diferencia en este caso es que aquí sí se abordan las funciones de Bessel de segunda especie, cosa que en el capilar no sucede. En ambos casos para el valor de las constantes C1 y C2. Una vez encontradas las constantes, pues procedemos de igual manera a calcular el flujo volumétrico con la integral de superficie del sistema y de manera análoga a como lo hicimos en el capilar, el flujo volumétrico lo expresamos separando las partes, las componentes geométrica, la presión y definimos la función de transferencia para este sistema que describe el flujo en la corona circular. En este caso se introduce también el número R, que es un parámetro geométrico que nos va a indicar precisamente el efecto de la geometría en el flujo. Podemos notar que el parámetro R, el número R está definido como el cociente entre el radio interno y el radio externo, por lo que cuando el radio interno es igual al radio externo y el R tiene un valor de 1, podemos asumir que el sistema se encuentra completamente obstruido, por lo cual el flujo, no hay flujo o se puede aproximar como el flujo a través de una rendija. Es un problema muy común en fenómenos de transporte. Y en caso contrario, cuando el valor de R1 es muy pequeño, pues el sistema se puede modelar como si fuera un capilar de radio externo R2. Una vez encontradas las funciones de transferencia, pues pasamos al escalamiento del sistema mediante las variables adimensionales. Para escalar estas ecuaciones hacemos uso de una fluidez característica y de un tiempo característico. La fluidez característica para un fluido no newtoniano está definida como el inverso de la viscosidad y el tiempo característico se toma como el tiempo unimodal de Maxwell. Entonces, con estos dos parámetros procedemos a calcular la frecuencia dimensional como el producto entre la frecuencia por el tiempo característico y la fluidez adimensional como el cociente entre la función fluidez y la función característica. Y de igual modo encontramos lo que es el tiempo de retardo adimensional, el cual es el tiempo de retardo, es el cociente entre el tiempo de retardo de Jeffrey y el tiempo unimodal de Maxwell. Y este tiempo está asociado a la contribución del solvente en el fluido. En este caso hacemos uso del número de Débora que mencioné al principio, el cual nos va a indicar qué tipo de mecanismos gobiernan la dinámica del sistema. Está definido como el cociente entre la raíz del producto de la densidad por el radio, la longitud característica entre el módulo elástico y el tiempo unimodal de Maxwell. En este caso, hacemos uso de esta definición que acabamos de hacer y el significado que tiene este número es que si el número de Débora es menor de 1, el comportamiento se va a asociar como un elástico, como un sólido elástico. Si es mayor a 1, predominarán las partes viscosas. Y si se encuentra cercano a 1, pues estará en el punto medio, que sería un fluido viscoelástico. De este modo queda definido el parámetro dimensional beta como el producto entre I a la 3 medios por la raíz del número de Débora al cuadrado y la función fluidez adimensional. De este modo encontramos las funciones de transferencia adimensionales, que son las que se utilizaron para realizar las simulaciones computacionales en matemática. En las simulaciones encontramos hasta ahorita 4 casos en los cuales se van variando los grupos adimensionales, como mencioné el Débora, que es el que caracteriza los mecanismos inerciales del sistema, y el número de Jeffrey, que caracteriza los mecanismos viscoelásticos. En esta ocasión tenemos presentes 4 casos, en los cuales 2 son para la geometría capilar, variando estos grupos adimensionales, el Débora y lambda J, y otros 2 para para el sistema de corona circular, en el cual además haremos una variación del número R para analizar el efecto de la geometría en el flujo. Pensamos con el primer caso, que es el fluido de Jeffrey en un capilar con distintos valores de Débora y de lambda J tenemos un valor de 0.1. En este caso podemos observar que a bajas frecuencias se observa un comportamiento constante. Se mantiene constante hasta un valor de frecuencia crítica donde comienza un crecimiento monótono.
que alcanza un segundo valor de frecuencia crítica, que es el máximo para la función de transferencia, y después de cual a mayores frecuencias, pues la respuesta del sistema decae con una tendencia hacia cero. Aquí podemos observar que conforme aumenta el número de Débora, la respuesta del sistema disminuye, así como el intervalo de respuestas en la frecuencia. En el caso de la parte compleja o de la parte imaginaria, en este caso observamos que aquí el comportamiento a bajas frecuencias no es constante, sino que muestra una tendencia a disminuir o ir hacia la parte negativa hasta un valor de frecuencia crítica, donde comienza nuevamente un crecimiento monótono hasta alcanzar el valor máximo para la frecuencia, perdón, para la función de transferencia. En este caso igual podemos observar que conforme el número de Débora aumenta, la respuesta del sistema disminuye. Asimismo, el intervalo de respuestas en la frecuencia disminuye. Estas curvas que se muestran arriba como campanitas de Gauss son lo que se conocen como resonancias. Las resonancias en el sistema representan la máxima energía vibrátil que puede alcanzar el sistema de estudio, y la parte negativa la podemos asociar con una resonancia negativa o una antirresonancia, como el cambio de signo en el sistema de flujo. Y finalmente tenemos la norma para este modelo, la cual podemos ver que es muy similar a la parte real y nos indica que aquí predominan los mecanismos viscoelásticos, dado que de igual modo comenzamos con un movimiento, perdón, con un comportamiento constante hasta un valor de frecuencia crítico, donde comienza un comportamiento creciente monótono que alcanza un valor máximo para las funciones de transferencia en cada caso. En este caso, a diferencia de la parte real, el intervalo de respuesta en la frecuencia del sistema es más amplio. Como segundo caso, tenemos el flujo del fluido de Jeffreys en un capilar con diferentes valores de lambda J para analizar el efecto del solvente y un valor de Débora de 1, el cual está asociado con un comportamiento viscoelástico. En este caso podemos observar que a bajas frecuencias el comportamiento es constante hasta un valor de frecuencia crítico, en el cual también comienza un crecimiento monótono hasta alcanzar un máximo para las funciones de transferencia. En este caso, la frecuencia o el intervalo de respuestas del sistema es el mismo y la frecuencia, el valor máximo se alcanza prácticamente en el mismo valor de frecuencia para todos los casos. La diferencia aquí es que conforme el número de Jeffrey aumenta o la contribución del solvente aumenta, el máximo obtenido o la respuesta máxima obtenida en la función de transferencia disminuye. De manera similar al caso anterior, en este caso, para la parte compleja, notamos que el comportamiento del sistema no es monótono tampoco, sino que muestra igual una tendencia hacia ir hacia la zona negativa hasta un valor de frecuencia crítico, a partir del cual la función aumenta hasta alcanzar el máximo en cada caso, la máxima respuesta de la función de transferencia en cada caso. De igual modo podemos ver que conforme el valor de lambda J aumenta, la máxima respuesta del sistema disminuye. Y finalmente la norma. Igualmente aquí podemos ver que es muy similar a la parte real de la función de transferencia, por lo que podemos decir que predominan los mecanismos viscoelásticos y de la misma manera, conforme aumenta el valor de lambda J, el máximo obtenido en la función de transferencia disminuye. En el tercer caso ya comenzamos a abordar lo que es la geometría de la corona circular. En este caso, modelamos el sistema con distintos valores de R para observar el efecto de la geometría, un valor de Débora de 1 igual asociado a un comportamiento viscoelástico y un valor de lambda J de 0.1 como una contribución mínima por parte del solvente. En este caso podemos ver que en todos los casos, a bajas frecuencias el comportamiento es constante hasta un valor de frecuencia crítica donde comienza un comportamiento creciente monótono que alcanza un máximo para la función de transferencia y después del cual decrece con una tendencia hasta cero.
Podemos observar también que a más altas frecuencias hay algunas perturbaciones. Sin embargo, en este caso particular, para cada valor de R, la función de transferencia inicia, o la respuesta del sistema inicia en un valor distinto. Y conforme el valor de R aumenta, la respuesta del sistema, tanto inicial como la máxima, se disminuye. Esto se debe a que, como comentaba, estamos analizando el efecto de la geometría. Entonces, entre más grande sea el valor de R, significa que el sistema está más ocluido, o sea que el diámetro de flujo se reduce cada vez más, y esto se ve reflejado pues en la respuesta de la función de transferencia. Para la parte imaginaria encontramos también el comportamiento de antirresonancias y resonancias en frecuencias bastante cercanas. De igual modo observamos algunas perturbaciones a más altas frecuencias y podemos observar que de manera similar, conforme el valor de R aumenta, la respuesta del sistema disminuye. En este caso, pues todos comienzan con un mismo valor. Sin embargo, el máximo obtenido disminuye conforme aumenta el área ocluida. Finalmente, pues en la norma observamos nuevamente que predominan los efectos viscoelásticos, los mecanismos viscoelásticos, y de manera análoga a la parte real, pues el máximo obtenido en cada caso disminuye conforme el valor de R aumenta. Y finalmente, en el caso 4, tenemos el fluido de Jeffrey en la columna circular, en este caso variando el valor de lambda J y con un valor de R igual a 0.1 para representar una obstrucción mínima y un valor de Débora de 1. Aquí cometí un pequeño error, este es 1, error de Dedox fue ahí. Y podemos observar que igual a bajas frecuencias el comportamiento es constante hasta un valor de frecuencia crítica donde comienza un comportamiento creciente hasta alcanzar el máximo en un valor de frecuencia crítico o frecuencia resonante, después del cual el comportamiento decrece monotónicamente con tendencia hacia cero. De manera análoga al caso del capilar, podemos observar que conforme el valor de lambda J aumenta, el máximo obtenido en la función de transferencia disminuye. Para la parte compleja o la parte imaginaria del sistema, observamos el comportamiento antirresonante y resonante del sistema a valores de frecuencia que varían un poco dependiendo del valor que tenga lambda J, se va recorriendo un poco hacia la izquierda o a menores frecuencias. Y en este caso observamos también que la respuesta del sistema o el máximo obtenido disminuye conforme el valor de lambda J aumenta. Y finalmente en la norma para el sistema pues observamos el mismo comportamiento, un comportamiento análogo a la parte real. Sin embargo, aquí el intervalo de frecuencias en el que se obtiene una mayor respuesta del sistema es un poco más amplio. Y de igual modo, conforme aumenta el valor de lambda J, el máximo obtenido en la función de transferencia decrece. Bueno, una vez analizadas o revisadas las simulaciones realizadas en matemática, pues obtenemos las siguientes conclusiones. La primera conclusión es que la metodología que utilizamos en este trabajo es completamente general y puede ser aplicada a cualquier fluido viscoelástico lineal, modificando el operador de la fluidez. También podemos observar que el efecto del número de Débora es modificar el máximo de las curvas resonantes, ya que conforme el número de Débora aumenta, la respuesta máxima del sistema disminuye. Esto se debe a que entre más alto sea el Débora, las fuerzas inerciales dominan más el sistema, mientras que entre más bajo es, predomina la viscoelasticidad. La siguiente conclusión es que para el número de Jeffrey decrece la resonancia del sistema. Esto quiere decir que conforme incorporamos el solvente, el sistema, la respuesta máxima decrece, o sea, que se va diluyendo conforme aumentamos en la contribución del solvente en el fluido. Y finalmente, pues encontramos que la respuesta en la geometría circular o en ambas geometrías es prácticamente la misma. Solamente se observa que el efecto del número R es que desfasa las curvas resonantes hacia valores de frecuencia más altos. O sea que requiere de una mayor energía para deformar el fluido, debido precisamente a la presencia de esta oclusión central.
como trabajo futuro, bueno, pues en este trabajo se puede seguir abordando, extendiendo estos cálculos al régimen no lineal con diferentes modelos constitutivos y diferentes mecanismos. Se puede también proponer un conjunto de experimentos que permitan corroborar o replicar lo descrito en la teoría, abordando diferentes fluidos biológicos, donde se pueden abordar también diferentes patologías, las cuales pueden ser el colesterol, la cirrosis, el cáncer, anemia, diabetes, etcétera. Y finalmente, bueno, pues este trabajo puede ser extendido y abordado en estudios de posgrado, ya sea maestría y doctorado. En este caso aquí, pues hacen falta las simulaciones ya de aplicación en un sistema biológico, en las cuales continúo trabajando y que yo espero que a la brevedad pueda ya presentárselas para que tengan un panorama más completo de lo que se hizo en esta investigación. Y finalmente, bueno, pues les muestro las referencias donde se obtuvo toda la información que se presenta en las diapositivas, en el caso de que alguien quiera, pues, ahondar un poco en estos temas. Y pues eso es todo de mi parte, profesor. Espero que les haya sido de utilidad y quedo pendiente para la retroalimentación o preguntas que tengan ustedes o los compañeros. Muchas gracias, David, por la presentación. Y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y comentarios que le puedan hacer a sus compañeros, sugerencias para mejorar su presentación o si tienen duda de algo que no entendieron, lo pueden hacer mediante el chat o levantando la mano para indicarnos si quieren participar. Aquí tengo la mano levantada del doctor Edson Emilio Herrera Valencia. Entonces, adelante, doctor. Buenas tardes, David. Primero que nada, felicitarte. Es una explicación muy sólida, muy limpia. Veo la facilidad que tienes para explicar. Es importante, ¿sabes qué? Obtener algunos datos. Si escuchas un poquito de ruido es porque estoy en un lugar público. Es importante ocupar los resultados que se tienen del grupo del doctor Fausto, que ha participado en materiales, para tener con el doctor Luis Medina, para poder sacarle provecho a todos los datos que tenemos aquí. Todavía nos faltan algunas simulaciones, pero creo que están en las correctas. Sobre todo, me gustaría mucho extender este trabajo a la parte de deformaciones moderadas y altas. Entonces, creo que faltarían esa parte de las simulaciones. Es importante ver el factor de fricción, la interacción que hay entre la pared y el fluido, la parte del efecto que tiene la concentración de colesterol media, alta y baja. Y también hay un artículo, bueno, ese artículo lo acaban de publicar ellos, el grupo del doctor Fausto, en conjunto con materiales, en el 2022. Entonces, hay que tener en cuenta esos datos que son muy importantes, que son los que hemos discutido, pero también hay uno del 2015, también con un alumno del doctor Fausto, que es Leonardo Moreno. Entonces, sí me gustaría que extendiéramos esas partes. Ya falta muy poco. Quizá vamos a discutirlo tú y yo, pero en esta presentación no se pueda, digamos, sea para la presentación del artículo, que sea publicable, pero para esta presentación creo que yo la noto bastante bien. Entonces, serían nada más esos comentarios, en general muy sólido, y ahorita lo que tenemos que hacer es buscar las aplicaciones. Entonces, podemos compararlo con varios datos experimentales que tienen los grupos que acabo de mencionar. También está un trabajo que publicó que publicaron en materiales el doctor Fausto, el doctor Luis, entonces en cirrosis, pero ahorita yo lo veo bien, yo lo veo bastante bien. Entonces creo que ya nada más es redondear las cosas, hacer algunas simulaciones más, pero que ya titúlate. Yo estoy muy contento con el trabajo. Te felicito, ¿eh? Te felicito. Gracias, doctor. Ya está. Bueno, muchas gracias al doctor Edson por su participación. También tiene la mano levantada el doctor Luis Medina Torres del Instituto de Investigaciones en Materiales. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, Fausto. Efectivamente son las preguntas que le iba a hacer lo que comentó el doctor Edson.
Muy interesante que se estén tomando los datos del grupo. Efectivamente, esta publicación fue sacada recientemente, la de colesterol en sangre en ratas tipo Winstar. Yo nada más tengo algunas dudas, como decía el doctor Edson. En la aplicación, ¿han considerado el efecto de Rulox a bajas velocidades de cizalla? Sobre todo es donde se podría dar, y con altos niveles de colesterol en este tipo de modelados. La parte del Relox ahorita no, bueno, al menos yo no la he abordado, algunos de mis compañeros sí, y la parte del colesterol sí, precisamente lo que se busca pues es analizar cuál es el efecto de la concentración de colesterol, como bien decía el doctor Edson, basándonos en datos tomados de artículos publicados por los compañeros de aquí, como son el artículo reciente del estudio de la sangre de ratas Wistar con diferentes niveles de colesterol. Sin embargo, pues es una propuesta interesante abordar el estudio del Rulox, como bien comenta, lo cual lo puedo discutir con el doctor Edson para ver si nos resulta factible incluirlo en esta investigación o realizar alguna investigación aparte. Ok, ya bueno, yo también te felicito, es un excelente trabajo, me gustó. Pero sí me gustaría ver un poco, como dice el doctor Edson, que lo empates con los datos en los cuales ya están reportados, los datos experimentales. ¿En dónde está el colesterol en la sangre? Tú dijiste que por ahí es una suspensión. ¿Y para qué me sirve el colesterol en un proceso biológico? Bien, ¿Es el bueno, es colesterol, malo? O sea, ¿todo el mundo tiene colesterol o no? sí. Bien, el colesterol se encuentra en la parte del plasma, ya que la parte del plasma es donde se encuentran las proteínas, los metabolitos que forman parte de la sangre. En cuanto a si es bueno o es malo, bueno, pues eso depende de la cantidad, ¿no? Sabemos que hay dos lipoproteínas, la de alta densidad y la de baja densidad. La de alta densidad es la que, bueno, creo que aquí me estoy confundiendo un poco, me corrige si estoy equivocado, el tema que tengo ahí. Me parece que la lipoproteína de baja densidad o el colesterol LDL es el que es bueno, vaya. O sea, ese nos ayuda a que la sangre fluya correctamente a través de nuestro sistema y siempre hay valores de referencia que nos indican qué tan bien o qué tan mal andamos en cuanto al estado de salud. El que se considera malo, si no me estoy equivocando, o que afecta más al funcionamiento del sistema circulatorio en humanos, es el colesterol de alta densidad, ya que tiende a formar como estructuras duras o complejas, precisamente agregadas a los eritrocitos presentes en la sangre y que puede provocar problemas de salud graves, como pueden ser trombosis, aterosclerosis, etc. Ok, pero el colesterol que estás evaluando ¿es cuál? ¿El LDL o HDL? No, en este caso se están tomando o se van a tomar los datos del colesterol total reportado en el artículo de las ratas Wistar. Perfecto, perfecto. Ok, ¿el colesterol está en relación con el peso? No necesariamente. Generalmente o hay una tendencia a que las personas que padecen sobrepeso u obesidad tengan niveles altos de colesterol. Sin embargo, puede ser derivado de problemas metabólicos. Puede haber personas que estén delgadas y que aún así presenten niveles altos o bajos de colesterol. Esto ya depende de las características de cada individuo, del metabolismo. Y bueno, pues para tener una idea bien, pues es necesario acudir con un médico, realizarse análisis clínicos y sobre todo también pues medir el porcentaje corporal, ¿no? El índice de masa, el índice de músculo, índice óseo, agua y demás, para ver qué tan bien o qué tan mal andamos en ese sentido del nivel de colesterol. Muy bien. Oye, ¿y la acumulación progresiva de este tipo de depósitos de grasa, pues se puede decir en las paredes de las arterias, ¿cómo lo ves reflejado en tu simulación? ¿O cómo se vería reflejado ahí en tus parámetros sobre todo tipos característicos, parámetros de estructura y el número de Débora? ¿Cómo esperarías que se viera reflejado esa acumulación o esa disminución del radio? Esa disminución radio. Pues obviamente conforme O aumenta sea, el si puedes radio, poner una simulación y me la puedes explicar de favor. también, ¿eso está bien? ¿O? No, la que tú quieras, nada más quiero que me expliques qué pasa con el depósito de grasas en las arterias, ¿ok? Cuando se va estrechando la luz de las mismas y se va bloqueando el flujo de la sangre. Ok.
Bueno, pues como comentaba, conforme este depósito de grasas se va engrosando, va reduciendo el diámetro de flujo, lo cual en este caso está representado por el valor de R para el caso de la corona circular. Y vemos que conforme, entre más grande es este depósito que se encuentra pegado a las paredes del sistema, pues reduce el área de flujo, lo que provoca que la respuesta del sistema disminuya. O sea, hay un menor flujo o sí, fluye una menor cantidad de fluido, vaya, valga la redundancia, en el sistema. Esto ocasiona, bueno, pues que exista un aumento en la presión, dado que se está reduciendo el área de flujo para mantener el volumen de flujo constante. Ok, y eso provoca posteriormente las enfermedades cardíacas, un paro cardíaco. Y Ok. aterosclerosis, angina de pecho, o sea, hay muchos problemas derivados o asociados a los niveles altos de colesterol. Ok, pues felicidades, excelente trabajo. Y por mi parte es todo. Gracias, doctor Fausto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis. Pues toma en cuenta esas preguntas que pusieron, David. Aquí me gustaría mencionar que en el caso de cuando trabajamos con el doctor Luis Medina, allá en el Instituto de Materiales, y medimos la viscosidad de la sangre, no pudimos separar el efecto del colesterol de baja densidad y el de alta densidad y ver un efecto separado. Lo que alcanzamos a ver con el reómetro fue cuando medíamos el colesterol total. Entonces, por esa razón, cuando tú haces tus simulaciones, pues solamente tomas en cuenta el colesterol total, porque no pudimos separar los efectos de cada uno de los dos tipos de lipoproteína. Y tiene la mano levantada el maestro Luis Antonio Ramírez Torres. Adelante, Luis. Sí, doctor, muchas gracias por la palabra. Bueno, David, te felicito, una gran exposición. En ese sentido, yo no tengo nada que decirte con respecto a cómo presentas y tal, simplemente es muy bueno. ¿Ok? Gracias. Bueno, con respecto a tu trabajo, en el título de tu tesis mencionas que vas a describir la respuesta reológica a través del modelo de Jeffreys multimodal, ¿verdad? Sí. Sin embargo, David, exactamente. Sin embargo, tú nos presentas en el esquemita el modelo de Jeffreys tal cual, ¿verdad? ¿Podemos ponerlo, por favor? ¿Quiere ver la representación mecánica o la simulación? Exactamente, la representación mecánica. Sí. Perfecto. Sí, ese es el modelo de Jeffreys individual, ¿verdad? Digamos, el que es solo, Unimodal. por así decirlo. Exactamente. ¿Cómo sería el multimodal? Bueno, pues mecánicamente pues sería acoplar o hacer un diagramita como un poquito más grande. Sería más o menos de manera análoga a lo que es el modelo generalizado de Maxwell, en el que cada contribución pues se representa como una suma, la suma de la contribución del modelo de Jeffreys para el elemento 1, 2, 3, 4, y así bueno, determinando cierto número de elementos. Y la representación mecánica pues serían varios de estos esquemitas. Aquí no lo puedo copiar. Bueno, Sí, lo serían como entiendo, varios de sí. estos esquemitas alineados uno tras otro. Y ahí pues ya habría que ver la distribución tanto del esfuerzo entre los elementos que conforman el modelo y la deformación. Y efectivamente es que hay de dos sopas aquí. Como tú lo mencionas, es tomar todo el esquema, tomar el Jeffreys y ponerlo en paralelo. Ese podría ser el modelo multimodal de Jeffreys. Pero hay un problema porque ese modelo multimodal está admitiendo que hay distintos modos para el solvente, ¿ok? De hecho, ahí hay un pequeño error en tu diagrama. El pistón que está arriba con el resorte debería ser viscosidad de polímero, ¿ok? Y el pistón de abajo, ese es viscosidad de solvente, ¿no? Entonces, al conectar varios de estos Jeffreys en paralelo, estamos admitiendo que hay distintos modos para el solvente, pero no, porque decimos que es newtoniano, ¿verdad? Yo lo que sugeriría en el modelado que vas a hacer para la sangre de ratas es poner el pistón como solvente y conectar varios Maxwell de manera paralela, ¿ok? Entonces sería una contribución del solvente newtoniano y la contribución de Maxwell multimodal, ¿ok? Y eso ya tendría un poquito más sentido porque ya no estamos admitiendo distintos tiempos característicos para el solvente,
pero sí distintos tiempos característicos para la parte de la sangre, donde está el colesterol y tal, ¿verdad? Muy bien. Sí, Bueno, profesor. De hecho, no, creo que no lo había visto de ese modo. Le agradezco mucho por la retroalimentación y las observaciones. sí, no, no hay problema. Por otro lado, ya por último, para acabar, porque ya casi es la hora, ese artículo de ratas, ¿recuerdas qué modelos se utilizaron para el flujo cortante simple estacionario en el artículo de las ratas Wistar? El flujo cortante simple, me parece que fue la ley de potencia, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Ahí donde Sí, está. Aquí está. Sí, en el modelo que publicaron ustedes, si no me recuerdo, se utiliza la ley de potencia como un fluido newtoniano generalizado, una ley de Newton generalizada para el modelo del flujo cortante simple. sí, efectivamente. De hecho, fueron la ley de la potencia, el modelo de Bautista Manero Puig y el modelo de Armstrong, Wagner, Veris y otra persona que no recuerdo en este momento. El último modelo que te menciono está específicamente construido para la sangre. La pregunta es, en esas condiciones de flujo cortante simple estacionario, ¿puedes utilizar esos modelos para representar tu sistema, el que expusiste, el general? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? El de Jeffries en flujo cortante simple. No, me refiero a los modelos que hay en ese artículo, en el de sangre de ratas Wistar, para flujo cortante simple estacionario. ¿Lo podrías utilizar para describir tu sistema, para el flujo viscoelástico lineal? No, porque son modelos que no son viscoelásticos, son modelos newtonianos generalizados. Entonces no tomarían en cuenta la parte precisamente viscoelástica del sistema. Excelente. Sí, efectivamente. Algo que no se hizo en ese artículo precisamente fue modelar la parte de flujo oscilatorio de pequeña amplitud de deformación, ¿ok? Porque tiene una respuesta ahí bastante peculiar este tipo de sistemas, pero se puede aproximar con Jeffries multimodal, ¿verdad? Sería cuestión de tratar de imitar esos datos experimentales. Sí, efectivamente. Pues serían todas mis preguntas. Nuevamente te felicito, David. Excelente trabajo. Y Muchas pues gracias. ya éxito en tu titulación. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Y David, no me queda más que felicitarte. Yo te vi pues muy centrado en tu presentación, en tu forma de hablar, no te notaste nervioso, manejas muy bien los temas. No me queda más que felicitarte. Creo que estás listo ya para tu examen de titulación y pues les agradecemos a los asistentes su presencia. Los invitamos la próxima semana al mediodía, hacia la misma clave, siempre la misma clave y la misma liga, y ya les estaremos avisando del tema de la siguiente semana. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde. Y ahí el doctor Luis Medina nos dice que es el modelo de Horner, Armstrong, Wagner y Davis. Gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, David. Excelente, buena presentación. Ahí está, Gracias. muy buena presentación, ¿eh? Gracias, profesor.